cloud computing es una seria amenaza para los departamentos de sistemas, y los que no vieron la presentación que yo di esta mañana, yo creo que los departamentos de sistemas como los conocemos van a desaparecer. Y si me preguntan cuál es el principal impedimento para adoptar la nube, son las propias personas del departamento de informática en general. ¿Por qué? Porque su papel cambia radicalmente, es decir, se convierten en brokers, se convierten en proveedores de, digamos, no tienen control tanto de lo que son los sistemas, sino que tienen simplemente que repartir juegos. Se convierten en meros traders de aplicaciones, con lo cual el papel del departamento de informática cambia y se convierte en un departamento de organización, un departamento de gobernabilidad y control, pero no tanto en un departamento técnico. El papel técnico del departamento de sistemas va a tender a desaparecer. Y sí que creo que sea una amenaza, y creo que eso es lo que en muchos casos impide ese cambio de cultura, ese cambio de mentalidad, impide la adopción de la nube. Por otro lado, hay países donde culturalmente, y España es uno de ellos, donde culturalmente el control de la información es poder. El poder es acceso y control de la información. Y las empresas, todas las empresas, incluyendo la administración pública, tienen individuos y personas que mantienen sus cuotas de poder asegurando ese acceso a cierta información que solo ellos tienen. Cloud acaba con eso, con lo cual, copiando una frase de Saturnino esta mañana, es la democratización de la información. Entonces, obviamente, eso en muchas empresas culturalmente es una amenaza para esas personas que se siguen aferrando al poder, teniendo control de la información. No sé si... Vamos, yo lo que he vivido en el caso del ayuntamiento no es así. Quizás al ser funcionarios es diferente, ¿no? El funcionario pues está para dar un servicio de calidad al ciudadano. De hecho, el departamento nuestro se llama Departamento de Organización y Sistemas, curiosamente lo que estabas diciendo, y no solamente su ámbito de trabajo es el exclusivo de técnico informático, sino que abarca otras áreas, y entonces pues al revés, son ellos los que nos han dicho que es necesario subirse al carro del cloud, y bueno, están haciendo un buen trabajo con esto. Hablemos de bueno, Jaime. Sí, no, lo que tú decías, ¿no? La democratización de la información, o otro término es el mainframe del pueblo, ¿no? La cloud, que efectivamente pues lo que estamos viendo nosotros en grandes organizaciones de cloud pública es que la automatización de todos los procesos pues conlleva encontrarte con data centers pues totalmente automatizados, con muy poca gente, incluso desde el punto de vista de las salas de control también el número de personas y el nivel de personas, su nivel profesional también es menor. Hablemos de una cosa que es importante, que es dinero, ¿vale? Porque estamos de acuerdo en que el cloud es una herramienta para reducir costes. En los tiempos que corren, pues nunca mejor dicho. Les voy a pedir un número. Voy a pedir un número, y es cuánto estimáis que se puede ahorrar pasando de una plataforma tradicional a una plataforma de cloud computing, más o menos, un número aproximado. Jaime, tú como proveedor, así a ojo. A ver, nosotros vendemos la tecnología, vendemos las plataformas, y desde el punto de vista de inversiones, cuando hay que hacer una renovación de servidores a un entorno de cloud, servidores de hace 4 años, pues estamos hablando de retornos de la inversión de menos de un año, precisamente por lo que hablaba yo antes, que con todo el avance tecnológico pues puedes poner muchos más procesos en una infraestructura menor. Ahora, desde el punto de vista global de las organizaciones, pues nos basamos un poco en lo que están viendo clientes importantes de nuestras tecnologías, y bueno, están hablando de cifras muy interesantes, de 20, 30, 40%, pero depende de cada caso. Es difícil dar un número. Lo que sí les puedo decir es que, dada la situación de crisis económica actual, en nuestro ayuntamiento llevábamos bastante tiempo sin renovar nuestra granja de servidores, ya está amortizada, o sea que el retorno a la inversión
ya está amortizada y bueno, pues esto supone un ahorro, lo miremos por donde lo miremos, porque no vamos a tener que volver a invertir en ese centro de proceso de datos, no vamos a tener que realizar nuevas inversiones en software, en hardware, con lo cual pues es una ventaja enorme. Y ese además es uno de los principales argumentos que tenemos en la administración para utilizar la nube. Yo te doy una cifra, 1000%. Es que realmente estamos hablando de órdenes de magnitud diferentes, es como ir de aquí a Barcelona en bicicleta o en avión. Es decir, ¿y por qué? No es tanto cualquier comparación entre plataformas tradicionales y cloud computing que se limite al coste, está dejando de lado aspectos como aumento de la productividad, está dejando de lado el aumento de lo que son el impacto económico que viene de la colaboración que conlleva productividad, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de órdenes de magnitud diferentes, son dos cosas distintas realmente, y lo que permite cloud tiene una orden de magnitud desde el punto de vista del impacto económico distinto al que sería la plataforma tradicional. Decirte que yo estoy de acuerdo en eso, porque hay efectos colaterales que son difíciles de medir, sobre todo pues aquello de pues el servidor funciona, no funciona, y es muchísimo más fácil y más cómodo el trabajo de la gente. Un poco aprovechando que tenemos aquí a Beatriz, yo creo que la experiencia del ayuntamiento vuestro es importante, sobre todo porque bueno, es un buen ejemplo, ¿no? A nivel de ahorro de costes, de pasar a una tecnología mucho más moderna, y muchas veces pues los demás los ciudadanos de a pie, como suele decirse, pues un poco queremos saber qué cosas se hacen, y son cosas buenas, pues todavía mejor, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál ha sido vuestra experiencia desde el punto de vista de administración pública en pasar a cloud computing? Un poco, ¿qué os habéis planteado? Nosotros comenzamos con nuestro sistema de atención ciudadana online. Teníamos muchísimos canales de comunicación con el ciudadano, pero no teníamos uno unificado que pudiéramos controlar y que pudiéramos hacer un seguimiento para ver los niveles de calidad, de satisfacción del ciudadano, etc. Vimos la oportunidad de hacer con Microsoft, con Windows Azure, hacer esta nueva aplicación, alojarla allí, y bueno, pues nos pareció interesante. Lo más importante es que pudimos adoptar este sistema en 10 días, o sea, la implantación fueron 10 días. Tomamos posesión en junio y en 10 días ya teníamos implantado el sistema, y que se ha visto multiplicado por 5 el número de usuarios que se comunican con el ayuntamiento, y no solamente eso, sino que además ellos pueden hacer un seguimiento de la pregunta desde que es formulada hasta que es contestada. Nosotros también podemos ver si la incidencia ha sido pasada de un departamento a otro. Es un sistema de atención ciudadana que tiene 3 apartados bien diferenciados. Uno es el de quejas y sugerencias, que son cuestiones muy diversas que pueden ir dirigidas a cualquier departamento. Otra que es Pregúntale a, que se pregunta a cualquiera de los 21 concejales de la corporación, del gobierno o de la oposición. Y la tercera parte es Avísame cuándo. Avísame cuándo tengo que pagar los tributos, cuando hay una determinada obra de teatro, etc. Entonces, bueno, pues desde luego las ventajas son muchas. Para nosotros con este sistema, aparte de las propias de la nube, la fiabilidad, la escalabilidad, el ahorro energético y económico, bueno, pues lo que está produciendo el cloud es un acercamiento al ciudadano aún mayor. No solamente es el caso de Tres Cantos, también lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid con su proyecto Un Alcor que un árbol, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Barcelona también, con ese modelo que han puesto para la movilidad de los trabajadores, para que desde cualquier sitio los trabajadores puedan trabajar. Y también lo hemos visto en Tarrasa con un cuadro de mandos que han establecido para mejorar la función pública. Además, un poco atendiendo a la nueva ley de transparencia que saldrá, y bueno, pues la experiencia es muy positiva en todos los sitios donde se están implantando aplicaciones en cloud. Nosotros empezamos por eso y hemos continuado migrando todo nuestro centro de proceso de datos a la nube. En este caso, en lugar de hacerlo con Microsoft, lo hemos hecho con Telefónica, con Access, y lo que hemos buscado ha sido, cuando hemos mirado proveedor, pues que nos dieran unas garantías. Son empresas fuertes que sabemos que ofrecen todas esas garantías que decíamos de seguridad y de fiabilidad.
y bueno, la experiencia está siendo realmente positiva. Comenzamos con la migración, con lo que es más fácil quizás, que es el correo electrónico, las aplicaciones más utilizadas por los usuarios, por los trabajadores, la intranet, y poco a poco se van incorporando nuevas aplicaciones y nuestra idea es trasladar absolutamente todo. Lo siguiente, la tercera fase será que podamos acceder a través del correo electrónico también al Office, en fin, a determinados programas y aplicaciones que se suelen utilizar. Entonces, desde cualquier dispositivo podemos acceder a todo nuestro trabajo sin necesidad de tener un ordenador y desde cualquier lugar. Y esto yo creo que también, aparte de la parte de administración pública, es un poco genérico, ¿cómo veis las experiencias digamos, cómo estamos en España en esta tecnología respecto a otros países, lo que se oye, etcétera? Pues se ha sacado recientemente, en el mes pasado se ha sacado un estudio sobre el impacto que tiene el cloud computing desde el Gobierno de España, y lo que nos viene a decir es que un 51% de las empresas españolas conocen los beneficios del cloud. De estos, un 27% ya tienen aplicaciones en la nube. Un 9% están pensando implantarlas próximamente un 15%, y un 9%, aunque conocen las ventajas y saben que podría ser positivo para su empresa, no quieren hacerlo a corto plazo. Es curioso porque de ese 15% que sí que tiene implantadas aplicaciones en la nube, en general, estamos hablando de empresas públicas y privadas, la administración está por encima de la media, y un 18% de las administraciones ya tienen aplicaciones, y muchísimas más están deseando acceder a este sistema. Luego, respecto a otros países, pues sabemos, yo por la experiencia que hemos tenido cuando hemos ido al Foro Internacional de Soluciones para Gobiernos, que fue celebrado por Microsoft en Londres, pues había 37 países de todo el mundo, y solamente España llevó 3 administraciones públicas para presentar allí su proyecto, que fueron Barcelona, Tarrasa y Tres Cantos. Entonces, bueno, pues creemos que las administraciones españolas están a la vanguardia de la tecnología, y que precisamente en cloud pues están tomando un poco ahí la bandera. Y bueno, pues no sé si algún dato más queréis sobre... A mí me parece que son buenas noticias, que efectivamente... Bueno, y ahora el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, ha sacado una línea de 533 millones de subvención, una parte de subvención y otra financiación a 10 años, para proyectos tecnológicos, entre los que priman los proyectos en cloud. Yo creo que es muy interesante, o sea, que ya se están dando cuenta de que es necesario, aunque en otros países ya se han hecho, se está llegando incluso pues, en Alemania, en Francia, sabemos, en Inglaterra, que desde el gobierno se está promoviendo con empresas hacer una red cloud nacional para administraciones públicas. Aquí todavía no se ha llegado a eso, nos gustaría que así fuese, porque nos facilitaría mucho el camino, no tenemos ni que elegir proveedor, ni pensar en la legislación, ni en otras cuestiones de las que hemos hablado anteriormente. Pero bueno, parece que es una buena noticia que ya haya unas subvenciones y una línea de financiación para esto. Aprovecho, si podemos ayudaros desde cualquier sitio, desde la industria, desde lo cloud, nosotros encantados. Estupendo. Has comentado un tema... Perdón, te hablabas de la comparación con otros países. Yo, un comentario muy rápido, muy breve, parecido al que ha dicho Beatriz. En Estados Unidos, obviamente, van un poco a la cabeza, pero esto se ha visto todavía desde el punto de vista de administraciones públicas, se ha visto potenciado muchísimo precisamente por las leyes de transparencia que ha impulsado Obama. Sin embargo, cuando uno va al sur del río Bravo, en Latinoamérica no se caracteriza precisamente por países muy transparentes, con lo cual, ahí, volviendo al símil que hacía antes de la democratización de la información, ¿no? En aquellos países que hay una absoluta transparencia en lo que es la administración pública, se ve cómo claramente prima la adopción de cloud. Sin embargo, en países donde esa transparencia no existe o
o incluso el país es más bien cerrado y no da esa información, es donde no se ve realmente esa adopción de tecnologías en la nube. Hay un par de cosas que hemos comentado, yo creo que un poco todos, en mayor o menor medida, que es la parte de la seguridad. Entonces, hay varios niveles, obviamente hay unos niveles, digamos, a nivel de usuario, ciudadano, etcétera. ¿Qué ocurre, digamos, a nivel más abajo, Jaime? O sea, ¿cuáles son un poco los problemas que en la parte de tecnologías de información están viendo en la parte de seguridad? Y un poco la industria está tomando algunas medidas, digamos, a bajo nivel, no solamente por la parte. Sí, a ver, yo creo que todos tenemos muy claro que una de las principales preocupaciones es el tema de la seguridad. Intel ha ido un poco más allá y se lo hemos preguntado a los usuarios. Entonces hemos hecho una encuesta en mayo a 800 empresas de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y China, empresas de más de 1000 empleados de 16 sectores distintos, y se ha elegido, digamos, en cada empresa la persona de TI responsable del desarrollo de proyectos de nube, ya sea que los estén evaluando, que estén implementando o que estén en producción. Entonces, básicamente lo que les hemos preguntado es, por un lado, cuáles son sus principales preocupaciones para adoptar una nube pública o privada, y por otro lado, qué esperan ellos de la industria para que ellos puedan aumentar su confianza en la nube. Entonces nos hemos encontrado cosas muy interesantes, como por ejemplo, tanto en nube privada como en pública, la mayor preocupación que tienen estas empresas es el control de los datos y del acceso a los mismos. Otra preocupación es que están buscando o que necesitan mejores formas de medir la integridad, el cumplimiento y la seguridad a través de las distintas nubes. Es decir, no estamos hablando de una nube privada o una nube pública, sino estamos hablando de poder movernos entre distintas nubes. También el cumplimiento regulatorio es una de las preocupaciones más importantes, y sobre todo en industrias altamente reguladas como puede ser la industria, el sector financiero y el sector de la sanidad, donde pues ellos tienen que estar moviendo los datos de una nube a otra pues de manera constante. Entonces hemos visto cifras como por ejemplo de las empresas que están implantando algún tipo de nube, el 28% de estas empresas se han encontrado alguna brecha de seguridad, y de esas empresas el 65% dicen que el número de brechas es mayor a las de su TI tradicional. Entonces, indudablemente, pues ahí hay algo que mejorar en el tema de la seguridad. Ahora, desde el punto de vista de qué debe resolver la industria, pues básicamente es el establecer y hacer cumplir las políticas de integridad y de seguridad a través de la nube por parte de su nube privada como de los proveedores de nube pública. También crear fronteras para los datos y de tal forma que puedan saber en dónde se están moviendo sus datos en un momento determinado. Y por último, tener una herramienta para verificar la integridad tanto de esas nubes privadas como públicas, porque pues estamos moviéndonos de una nube a otra, y entonces necesitamos tener la seguridad que nos estamos moviendo en entornos seguros. En definitiva, la conclusión de este estudio es básicamente que la industria debe abordar el tema de la seguridad de una forma más holística y no por silos, y que se necesita que toda la industria asuma la seguridad desde un punto de vista muy estándar para poder ofrecer a los departamentos de TI de herramientas mejores y más seguras a lo que tienen en sus infraestructuras actuales. Leí hace poco, al hilo de esto que comentas, un artículo en internet que era muy curioso, porque
en las nubes públicas donde hay computación bajo demanda, al final se despliegan instancias, y este artículo publicado en una web americana decía que aproximadamente el 50% de las instancias de bases de datos que había en Amazon resulta que estaban abiertas. Entonces se podía entrar, como suele decirse, hasta en la cocina muchas veces, ¿no? Entonces, un comentario respecto al tema de seguridad. Aparte de todo lo que dijo Jaime, que es muy válido, obviamente, hay una cuestión cultural, ¿no? Normalmente las mismas personas que argumentan que la nube no es segura y que no sabemos dónde está la información, que no tenemos control a esa información, permiten que sus hijos publiquen en Facebook fotos e información que, no lo digo en broma, si hay algo crítico son nuestros hijos. En México las redes de secuestros tienen en Facebook la mejor fuente de información para saber por dónde anda la gente. Entonces, por eso digo que es una cuestión mental, ¿no? O sea, de mentalidad, de cultural, que la cuestión de la nube, de nuevo, yo muchas veces para ilustrar las cosas hablo en extremos, pero de nuevo, la nube es en varias órdenes de magnitud mucho más segura que las plataformas tradicionales. La mayor, y otra cosa es que muchas veces se habla de la seguridad desde el punto de vista externo, es decir, accesos externos a nuestra información, cuando resulta que hasta la fecha las mayores filtraciones de información y las mayores brechas de seguridad son internas, ¿no? Como pasó con Wikileaks. Entonces, eso, no hay nada más seguro que cuando uno no tiene un puerto USB o un CD o un lugar donde poder copiar la información. Entonces, hay que verlo desde varios puntos de vista y sobre todo es una cuestión cultural que acabará, digamos, cediendo en favor de cloud. Estoy de acuerdo con eso, y además has tocado un tema muy sensible, que es efectivamente la educación de nuestros hijos. Porque al final, y esto es una reflexión personal, muchas veces si nosotros estamos metidos en la parte tecnológica, a veces nos es difícil el saber cómo manejan la información, a qué tienen acceso y a qué no tienen acceso. Yo muchas veces me pregunto, a aquellas personas que no tienen, digamos, la suerte o la facilidad de trabajar en este sector o estar familiarizados con la tecnología, cómo se las tienen que componer, ¿no? Entonces yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo en que nos hace falta mucha, sobre todo desde mi punto de vista personal, creo que es educar, porque al final la nube, igual que la tecnología, pues son herramientas, igual que un coche. Tú con un coche puedes conducir tranquilamente o puedes ir a 200 por hora y matar a alguien. O sea, puede ser una herramienta o un arma en función de cómo lo utilices, pero bueno, es un tema que daría para mucho, supongo. Un último punto, porque a mí me gustaría ver si podemos tener algún turno de preguntas, es el tema de las iniciativas. Yo creo que lo que ha comentado antes Beatriz es bastante interesante a nivel de iniciativa. Yo creo que es, insisto, algo muy bueno para todos. Vosotros en Intel también teníais alguna iniciativa, ¿verdad? Sí, bueno, es una iniciativa en la que estamos involucrados desde el punto de vista de, digamos, asesores tecnológicos. Esta es la alianza del Open Data Center Alliance, que se formó en el 2010. Empezaron 70 empresas, hoy en día hay más de 300 empresas a nivel mundial, que entre todas tienen una capacidad de compra de IT de más de 100.000 millones de dólares, o sea, son empresas importantes. Y básicamente esto se creó porque un par de años antes, desde el 2008, que empezaron a evaluar su transición a la nube, pues todas estas empresas veían que además de la complejidad de migrar a la nube, pues también les preocupaba que tuvieran que salirse del tema de soluciones estándar, abiertas, interoperables, como venían ya trabajando en sus data centers. Entonces, pues se unieron para tener una voz común en cuanto a establecer unos requerimientos a la industria de cómo veían ellos que había que hacer la transición y crear unos modelos de uso pues basados precisamente en eso, en soluciones estándares, abiertas e interoperables. Entonces, esta alianza básicamente lo que está haciendo es creando modelos de uso, ya ha creado los primeros modelos de uso el año pasado y básicamente pues lo que hace Intel como con otro tipo de iniciativas es aprovechar de esos requerimientos para incorporarlos en nuestros productos y tecnologías y por otro lado pues ofrecer esas plataformas a los fabricantes pues para que
den las soluciones a la industria. Voy a meter una cuña, es que por ejemplo en Eurocloud nosotros hay un proyecto que es un vivero de empresas donde un poco la idea que hay es un vivero neutral para cualquier proyecto que venga bien del entorno universitario, bien de otros entornos, pero sobre todo un vivero que permita que esas personas que tienen una idea, que no se desaproveche la idea, que si esas personas tienen una idea de desarrollar una aplicación, trabajar en algo y que además, sobre todo con una pretensión seria, no de aquello que tengo una idea sin más, sino de algo un poco más tangible, un poco más elaborado, pues poder precisamente impulsar. Además, la iniciativa que tú has comentado antes, Beatriz, yo creo que es bastante interesante porque es encontrar precisamente eso e impulsar, y yo creo que es bueno al final para todos, ¿no? Para lo que es el conjunto del país, ¿no? Pues,